Son láminas bastante conocidas, así que yo no creo que tengan problemas, pero de todas maneras, si hay algo que no entiendan, con toda confianza dicen y ya podemos resolver el problema que puedan tener. Muy bien, la primera lámina corresponde a lo que es enfisema pulmonar. Por definición, nosotros sabemos que la enfisema pulmonar no viene a ser sino una dilatación de los alveolos, una dilatación permanente e irreversible. Eso quiere decir que cada vez que se produce esta alteración en la pared alveolar, entonces indudablemente que eso ya no se va a poder reparar, así queda ya de por vida. Entonces, por eso que esto se dice que es una afección de evolución crónica caracterizada por la destrucción progresiva de las paredes alveolares y la distensión de los espacios aéreos distales más allá de los alveolos terminales. Entonces, todo esto corresponde pues a esa patología. Entonces, todos estos alveolos normales se comienzan a dilatar, comienzan a romperse los tabiques y el espacio alveolar se comienza a presentar de mayor tamaño. Muy bien. La causa, indudablemente, que la causa de esto es el tabaco, ¿no? Es la principal causa, es el tabaco. Pero también no es la causa única, sino también que puede ser pues el medio ambiental, ¿no? A veces en la zona donde podamos nosotros desempeñarnos y en toda la polución, de todo el smog que hay en el medio ambiente, puede provocar también estas alteraciones. Otra causa también puede ser genética, ¿no? Y eso está asociado con ¿qué? Con la ausencia de la alfa-1 antitrypsina. Eso, todo aquellos pacientes que presentan una ausencia o deficiencia de alfa-1 antitrypsina están sujetos a este tipo de patología. Otra causa, y la más importante también, a pesar del trabajo y todo eso, es la susceptibilidad de la persona, ¿no? Entonces, muchas veces todos podemos vivir de repente en una misma zona, de repente soportar toda esa contaminación atmosférica que hay, pero a alguno de ustedes o a alguno de nosotros puede afectarnos y a otros no. Entonces, la susceptibilidad también juega un papel bastante importante en estas patologías. Indudablemente, el tabaco sigue siendo pues el factor generador principal de esta patología, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es lo que sucede acá? Siempre cuando nosotros tenemos en el organismo, todo es un equilibrio, realmente ya de repente ya se lo han dicho también por teoría, y este equilibrio orgánico va en unas sustancias ahí que es la proteasa y las antiproteasas, ¿no? Entonces ese es un equilibrio. Cuando falla este equilibrio, entonces falla uno de ellos y eso se convierte en una patología, en una enfermedad. Lo más característico aquí nosotros, ¿qué cosa es lo que sucede? Cuando nosotros respiramos, ¿qué cosa es lo que pasa? Entonces, si este es el alveolo, inspiramos el alveolo se distiende, ¿no? Y luego expiramos y el alveolo vuelve a su normalidad. En base a que alrededor de los alveolos hay unas fibras elásticas que son la elastina, ¿no? La elastina. Y la contraparte de esta elastina es la elastasa. Por un lado, la proteasa, que protege la funcionalidad de la elastina, y la antiproteasa, que destruye la actividad elastina. Entonces, eso es un equilibrio. Y en este equilibrio, algo importante tiene que pasar. ¿Y cuál es? La alfa-1 antitrypsina. La alfa-1 antitrypsina es el mayor protector de todo lo que es la elastasa o la elastina. Ahí va a proteger muy bien. ¿Qué cosa es lo que sucede cuando uno comienza a fumar? Entonces hay un proceso, sobre todo esos fumadores crónicos, hay un proceso inflamatorio que se va a producir, una bronquitis crónica que se va a producir. Y esta bronquitis crónica no es que sea toda la vida crónica, sino es que a veces se reagudiza, ¿no? Se mejora y vuelve o intenta mejorar y sigue en un proceso de inflamación crónica. Cuando se produce esto, todas estas sustancias irritantes, todas las sustancias hace
que aparezcan unos mediadores químicos. Esos mediadores químicos, ustedes saben que cuando hay daño celular, ya lo hemos visto, entonces aparecen estos mediadores químicos, aparecen por ejemplo las interleuquinas, aparece el factor de necrosis tumoral, todo eso son elementos proinflamatorios. Cuando aparecen estos elementos proinflamatorios, comienza entonces a qué elementos, cuando hay daño de la pared de los vasos, entonces comienza a salir los linfocitos, los macrófagos, ¿no? Los eosinófilos, etc. Entonces comienzan a salir de los vasos y comienzan a producir un proceso inflamatorio crónico. Ese es por un lado. Por otro lado, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Los radicales libres. Los radicales libres también es otro factor, ¿no?, que comienza a contribuir a toda esta inestabilidad y a toda esta acción de los radicales libres asociado a todo este componente inflamatorio va a impedir que esta elastina comience a funcionar. Entonces la elastina se ve por un lado disminuida en su funcionalidad y la elastasa comienza a incrementar. Pero no tan solo eso, sino que este proceso inflamatorio también afecta la producción o la síntesis de la alfa-1 antihistamínica. ¿Y cuál es el mayor protector de la elastina? Es la alfa-1 antihistamínica. Entonces, vemos aquí, indudablemente, que esto va a generar ya un daño a la pared. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel de la pared? A nivel de la pared alveolar, entonces va a primar la elastasa, ¿no?, y disminuye la elastina. Entonces, al producirse esto, ¿qué es lo que sucede con el tabique alveolar? El tabique alveolar se comienza a debilitar, se comienza a adelgazar y se rompe. Al romperse, entonces, esta función que nosotros tenemos los alveolos, que se expande y vuelve a su normalidad, al romperse, entonces, el espacio alveolar se ve aumentado. Entonces, al verse aumentar el espacio alveolar, bueno, ya también sucedió. Pero, ¿qué sucede después? Como acá ya no hay elastina, entonces este espacio alveolar que se ve aumentado, uno sigue inspirando. Entonces, uno inspira aire, el aire pasa normal y esto crece. Pero al expirar, esto ya no regresa a su tamaño original, sino que se queda ahí. Entonces, el volumen es mayor, el espacio alveolar es mayor. La toma de oxígeno puede oxigenarse muy bien, normal, no hay problema con la oxigenación. El problema está en la expiración. El problema está en eliminar ese aire residual que nosotros tenemos ahí. Ese es el problema. Y esto ocasiona una serie de sintomatología. Esto ocasiona entonces, pues, que estos espacios alveolares, o que todos los alveolos se comiencen a dilatar, se comiencen a romper. Y cuando se rompa esto, entonces, bueno, ocasiona una serie de alteraciones y sobre todo en la pared del vaso. Yo no voy a hablar acá de los tipos de enfisema, por si acaso, eso ya ustedes lo saben. Simplemente vamos a hablar acá desde el punto de vista macroscópico, cómo es que se ven cuando se rompe, cuando se ha producido esta lesión, ¿no? Y cómo es lo que se ve. Miren ustedes acá, en este polo, todos los alveolos están normales, todos los espacios alveolares están normales. Sin embargo, en este otro zona apical, usted ve una serie de cavidades, ¿no?, de diferentes tamaños. Todas esas cavidades no vienen a ser sino dilataciones alveolares. Son dilataciones alveolares de diferentes tamaños ahí, ¿no? Múltiples dilataciones alveolares, ¿no?, diferentes tamaños. Pues esto puede llegar hasta medir varios centímetros. E inclusive la superficie tumoral también puede constituir lo que es la bula, ¿no? Eso es lo característico de esta lesión. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede con esto macroscópicamente? Entonces, el pulmón comienza nosotros a respirar. Esto es captado, todo este aire es captado por eso y no se puede expirar. Entonces, el pulmón comienza a aumentar su volumen. Al aumentar el volumen, esto tiene una forma medio piramidal. Si usted ve el triangular pulmonar,
curvada o medio triangular, o sea, un triangular, ¿no? O sea, lo que tiene ahí. Esa forma media triangulada que tiene, al romperse los alveolos, eso se ancha. Hay un ensanchamiento pulmonar y luego esto que ya no está medio curvado o medio triangulado se vuelve ancho y se vuelve como un tonelcito, como un tonel. Entonces tiene la imagen que le da el pulmón o la forma que le da el pulmón, un pulmón en tonel. Pulmón en tonel se le llama porque está hinchadito. Es un pulmón en tonel y la superficie corta está constituida por la presencia de múltiples cavidades, ¿no?, que corresponden a las dilataciones alveolares de diferentes tamaños, ¿no? Y generalmente esto se ocurre en la zona apical. Puede ser en la zona media, dependiendo también del tipo de enfisema que ustedes tengan acá. ¿Qué cosa es lo que sucede acá desde el punto de vista clínico? Bueno, desde el punto de vista clínico, esto es evolutivo. Esto es evolutivo, una patología evolutiva. Y la primera manifestación que se va a dar cuando ocurre esto es la sola disnea, pero una disnea de esfuerzo, una disnea que se va a manifestar de repente. No, si no tengo que caminar distancias o de repente subir, bajar escaleras, y voy a sentir un poco cansado, un poco disneico, es lo que va a ocurrir en esta patología. Posteriormente, esto cuando evoluciona, esta línea se va evolucionando porque la patología va aumentando y esto llega a un punto tal que puede ser hasta una línea, ya no de esfuerzo, sino una línea de reposo, ¿no? Una línea de reposo. Esto quiere decir que a veces no necesariamente ya tengo que caminar ciertas cuadras, sino lo poco, por la poca actividad que yo desarrolle, me voy a sentir cansado. Por eso de ahí que muchos de estos pacientes que requieren una silla de ruedas y su balón de oxígeno al costado. Esto va evolucionando y comienza a ver esta taquimia. ¿Qué es lo que sucede con la taquimia? Lo que sucede también acá es que al ensancharse los alveolos, entonces uno necesita botar mayor cantidad de aire. Entonces se ensanchan los alveolos y los alveolos entran en el aire normal, pero no hay fuerza. Al no haber fuerza, entonces al no haber esta fuerza, entonces uno a cada rato comienza. Y ese esfuerzo que uno hace al expirar, entonces eso también se traduce en una sibilancia, Porque ustedes hagan el esfuerzo, ¿no? O sea, tratar de respirar, entonces hay un silbido. Eso es lo que se produce en esta lesión. También vamos a tener nosotros que, como yo estoy con una taquimia, estoy con una línea ya, si no está en reposo, una línea al menor esfuerzo, voy a tener una sibilancia. ¿Qué me va a dar esto? Una ansiedad, ¿no? Ansiedad. Ahora, y otra, una pérdida de peso. ¿Y cómo va a perder peso? Porque muchas veces estos pacientes, el esfuerzo que hacen en comer, también los cansa. Entonces, eso es una pérdida de peso, esa es una ansiedad, y tienen miedo, porque sienten cansancio y todo eso, ¿no? Entonces, toda esta patología entonces se ve, ¿no? Entonces queda una línea de esfuerzo que es evolutiva, y esto va a evolucionar en una taquimia, pérdida de peso, ansiedad, edema y fatiga. En la fase evolutiva, o sea, en la fase más avanzada, línea de reposo, ¿no? La fase respiratoria disminuida debido a la reducción del volumen del aire. El tórax en posición inspiratoria le da un tórax entonal. Entonces, cuando respira, un barbito parece ser. Bien, entonces todas estas sintomatologías son bastantes características de esta lesión. Esto puede tener complicaciones, múltiples complicaciones, ¿no? Eso ya simplemente para que ustedes vean algunas complicaciones que se puedan dar en estos pacientes. Desde el punto de vista histológico, que es lo que nos permite ver la histología en estos pacientes, nos permite ver si esto, miren ustedes, a ver, puede ser que este acá sea un alveolo normal o este acá un alveolo normal. Sin embargo, vemos, miren ustedes acá un alveolo dilatado, un alveolo más grande, otro mucho más grande
y acá sigue agrandándose. Y si ustedes ven cada uno de ellos, se ven estos tabiques interalveolares como están rotos, y eso es lo que da ampliación o da un aumento de los espacios alveolares. Este es el tabique interalveolar normal que todavía se preserva. ¿Qué cosa es lo que sucede entonces? Lo que sucede acá, este tabique normal que se preserva acá, miren ustedes cómo se va aquí, ya comienza a adelgazarse, aquí se comienza a adelgazar, se sigue adelgazando y luego se rompe. Entonces, lo primero que hay, la primera característica, ¿cuál sería? Una dilatación de los espacios alveolares. Dilatación de los espacios alveolares. Característica número 2, ¿cuál sería? El adelgazamiento y ruptura de los tabiques alveolares. Adelgazamiento y ruptura de los tabiques alveolares. Otra característica, bueno, vamos a ver entonces en estos tabiques preservados que nosotros vamos a tener acá. Miren ustedes, en estos tabiques que se preservan, ¿no? En esto, ¿qué cosa es lo que encuentro? Encuentro infiltrado inflamatorio mixto. Infiltrado inflamatorio mixto en los tabiques alveolares. ¿Qué otra cosa más? Congestión vascular también. Infiltrado inflamatorio mixto en los tabiques alveolares y congestión vascular, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo ver? Entonces también la congestión vascular. Los puntitos negros son el infiltrado inflamatorio mixto. Cuando hablo de infiltrado inflamatorio mixto, quiere decir que puede haber polimorfos nucleares y también puede haber linfocitos, células plasmáticas, etc. Macrófagos también, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa más puede haber? Pigmentos, ¿no? Pigmentos antracósicos, que también se puede ver en todos estos tipos de lesiones. Muy bien, entonces ustedes ya tienen descrito toda la microscopía. Les repito entonces esta descripción microscópica, que comienza con una dilatación de los espacios alveolares, adelgazamiento y ruptura de los tabiques, ¿no? En otros tabiques preservados que vamos a ver, infiltrado inflamatorio mixto y congestión vascular, además de antracosis. Tienen todo descrito. Muy bien, esto sería entonces la descripción de esta patología que ustedes miren en este panorámico. Entonces, en este panorámico ya podemos tener un alcance bien claro, ¿no? De qué cosa es lo que está sucediendo en este paciente. Indudablemente que con toda esta patología que se ve ahí, entonces el paciente es lógico que su desesperación, su ansiedad por tratar de respirar, ¿no? Cada vez más se aumenta. Entonces, esto puede generar una serie de alteraciones y complicaciones, ¿no? Que puede traer consigo también a la muerte del paciente. Bien, ahí tenemos entonces, miren ustedes, igual, entonces, ¿cómo es el tabique interalveolar? Acá, miren ustedes qué bonito que se ve, y acá ya se comienza a adelgazar, sigue adelgazando mucho más, y acá ya se comienza a romper y a desaparecer. Entonces, aquí ya nos dice un adelgazamiento, ¿no? Adelgazamiento y ruptura de los tabiques interalveolares, aumento de los espacios alveolares, infiltrado inflamatorio crónico intersticial, ¿no? O agudo, o sea mixto, y congestión vascular y presencia de pigmentos antracóticos. Muy bien, eso correspondería a esta primera lámina. ¿Alguna pregunta? Eso para ver también, simplemente ya a mayor aumento cómo es que se ve esta distensión. No se nota bien el componente inflamatorio, pero sí podemos ver este componente congestivo, ¿no? Congestión vascular bastante evidente y en los espacios bastante aumentados, los dos espacios alveolares. Bien, estos correspondería a esta primera lámina. Seguimos entonces con otra lámina que corresponde a la bronconeumonía. Para comenzar, siempre le digo, la bronconeumonía es una entidad primaria o secundaria. Entonces ustedes rápidamente ya saben que la bronconeumonía es una entidad secundaria, es una complicación, ¿no? Es una complicación y generalmente de los
cuadro neumónico. Es una complicación que se va a dar. Esta bronconeumonía siempre se va a presentar, ¿no? A veces, muchas veces de ellos, con desenlace fatal, en dos grupos etarios bastante marcados. En los niños, ¿no? En los primeros años de vida, en los niños, y en la tercera edad. Son dos grupos etarios que son bastante marcados. En los niños, ¿por qué? Porque todavía su sistema inmune no está acostumbrado a la agresividad de las bacterias o a la agresividad de algunos elementos virales. Entonces, como ellos no están acostumbrados, o sea, no tienen su defensa en el niño todavía no está del todo desarrollada para poder defenderse, comienza a atacar. Y en los adultos, por una parte, porque el componente inmunológico está disminuido, por una parte, y por otra, que también ya hay una patogenia previa en estos adultos, y que esto no viene a ser sino una complicación de esa patogenia que tienen. Ejemplo, lo podemos decir en un cuadro, un niño que comienza con un proceso bronquial, de repente el proceso bronquial viral se convierte en una neumonía. Y esta neumonía se complica y estamos ante una bronco. En el adulto, igual, en el adulto, bueno, también de repente su sistema inmune está un poco afectado, a veces en la noche está resfriado, comienza a quejarse de dolor de pecho, comienza a quejarse de fiebre, lo llevan al hospital, hace un cuadro neumónico, al día siguiente dicen que no es una neumonía simple, sino es una bronconeumonía. El desenlace en los dos es bastante, a veces, muchas veces letal en estos casos, ¿no? Y casi los dos, uno porque su desarrollo inmune de defensa en los niños no está completo, y en el otro porque está en decadencia. Muy bien. Esta inflamación se caracteriza, o sea, esta bronconeumonía generalmente va a ser muchas veces basal, ¿no? Y puede ser comprometer un solo lado del pulmón o ambos pulmones, generalmente así. Esta bronconeumonía también se va a caracterizar porque vamos a tener aquí una afectación aguda, ¿no? Una afectación aguda que va a comprometer a los alveolos, a los bronquios terminales o bronquiolos y a los bronquios. Todo esto es. Generalmente esta bronconeumonía puede ser causada por múltiples causas, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Etc. Puede ser causada por entonces una serie de factores patogénicos que le puedan dar estos tipos de lesión. Muy bien, la sintomatología. ¿Qué cosa es la sintomatología? Lo primero, si este es un proceso inflamatorio agudo, lo primero que voy a tener, ¿qué cosa es? ¿De qué se quejan? ¿Por qué lo llevan al niño? ¿Por qué lo llevan al niño a emergencia o por qué lo llevan al abuelo a emergencia? Porque luego presenta un cuadro muy similar. Y lo primero que va a presentar es tos, ¿no? Es fiebre, incremento de la temperatura, y este incremento de la temperatura muchas veces surge por encima de los 38,5, 39 grados de temperatura, ¿no? Está con fiebre, el bebé también está con fiebre, y lo lleva fiebre, con tos, y se queja, ¿no? Se queja de taquimia, por repente, el abuelo dice, me duele, no puedo respirar, me duele. Eso es lo que caracteriza este dolor. Entonces aquí tenemos fiebre, tos, que puede ser productiva, ¿no? La coriza, bueno, son manifestaciones de resfrío que se ve en el bebé, ¿no? Disnea, taquicardia, taquipnea, ¿no? Y el dolor, porque el dolor muchas veces se queja por no respirar. Cuando llega el médico, entonces ¿qué cosa es lo que va a encontrar el médico? A veces lo ve y listo, ya se imagina algo y el médico va a despertar, ¿no? Sibilancias y crepitantes. Sibilancias y crepitantes son los que van a manifestar estos tipos de pacientes. Muy bien, tienen entonces, ustedes tienen toda una relación del cuadro clínico
y espero que sí. Entonces lo más importante es lo que figura, ¿no? Fiebre, tos, ¿no? Crepitantes y sibilancias y también su taquiña, dolor con la disnea que pueda presentar eso. Muy bien. Estos pacientes, entonces, una vez que ya tenemos los grupos etarios, aquí otra vez para que no se olviden, ¿no? Tos y fiebre, escalofríos, ya general, respiración lenta, quitar, etc. Para que no se olviden, ¿no? De ver cuánta sintomatología importante puede presentar. No una, no dos, hay un montón de sintomatología, ¿no? Una, por supuesto que es más importante que otra. Muy bien. Vamos entonces ahora, ¿qué cosa es? Desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista macroscópico, a veces nosotros vemos pequeños parchecitos que vamos a ver, ¿no? Condensaciones parcheadas, ¿no? O sea, múltiples condensaciones parcheadas, parche. Entonces, por eso es un múltiple foco de condensación parcheada, de color blanco amarillento, ¿no? Y regular, de bordes irregulares, ¿no? A veces esto confluye unos con otros. En la superficie del corte, cuando vemos ahí, está ligeramente elevado y finamente granular. Centrado, ¿por qué? Por un bronquiolo, muchas veces, un pequeño bronquiolito que podemos encontrarlo, y también delimitado por un parénquima pulmonar normal. Entonces son pequeños parchecitos, que un parénquima que está normal, un parchecito ahí, parcheado, por eso lesión parcheada, lesión o consolidación parcheada. Entonces una condensación, ¿no? Que hay de una agrupación, porque se ve por el compromiso de todos los alveolos, ¿no? A veces, muchas veces, congestión y foco de extravasación de hematíes, que también suele verse en estos tipos de pacientes. Donde hay dilatación, donde hay congestión, hay extravasación de sangre. Siempre es así. Muy bien, entonces ustedes tienen ya toda la descripción macroscópica. La bronconeumonía puede afectar a uno o más lóbulos, siendo frecuentemente bilateral y frecuentemente también basal, ¿no? Entonces puede ser basal, generalmente es lo que hay. Bien, esto de ahí, desde el punto de vista histológico, vamos a ver qué cosa es entonces. Entonces, ustedes tienen que saber que esta es una afección que afecta a los alveolos, a los bronquiolos, ¿no? Y ¿no? Afecta también a los bronquios pequeños. Entonces, esto, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Además de esta afectación, son la congestión vascular que puede provocarse. Esto miren ustedes acá, todo esto es un bronquiolo terminal, este es un alveolo. Ahora, este de aquí, este es el epitelio, aquí el epitelio no está, aparentemente no está dañado, pero dentro de él, este componente exudado inflamatorio, comienza a afectar al epitelio. Al conectar el epitelio del bronquiolo, entonces, ¿qué cosa va a pasar? Se produce una bronquiolitis. Entonces, ante todo, vamos a ver que en forma general es la presencia de un exudado inflamatorio agudo o exudado leucocitario que compromete a los bronquiolos, a los alveolos, ¿no? Y los bronquios terminales, bronquiolos, alveolos, ¿no? Ahora, esto en los bronquiolos vamos entonces a tener un daño del epitelio cubierta y es lo que se conoce como una bronquiolitis. En los alveolos también, ahí tiene la pared alveolar, también se produce un daño celular. Entonces también vamos a tener que producir una alveolitis, ¿no? Alveolitis. Tenemos vasos congestivos, vamos a ver ahí, mucho mejor todavía. Entonces, aquí ya ustedes tienen en resumida cuenta todo, ya lo tienen, todo señaladito. No se confundan con esto. ¿Esto qué cosa será? ¿Qué cosa es? ¿Ah?
¿cómo se llama? Enfisema, ¿no? Entonces, enfisema. ¿Y eso puede haber enfisema? Sí puede haber, ¿no? ¿Por qué? Porque el pulmón es uno de los órganos que más daño colateral puede tener. Entonces, imagínense ustedes, si acá hay un foco de condensación, este foco de condensación no está funcionando. No está funcionando, o sea, aquí no hay una buena respiración. ¿Qué hacemos nosotros? Como esto está lesionado, entonces tengo que echar manos a los otros. Yo necesito respirar mejor. Entonces tomo mayor cantidad de aire. Al tomar mayor cantidad de aire, hago que estos alveolos que están normales se distiendan y se rompan. Entonces se produce una ruptura, un enfisema. Pero el enfisema es lo que nosotros conocemos como un enfisema compensatorio. Enfisema compensatorio a fin de que me pueda provocar mayor oxigenación, ¿no? Una oxigenación que me falta. Muy bien. Entonces, esto no es, por si acaso, esto no, yo no le estoy dando ningún tipo de usted para que sepa nada. Pero acá entonces un poco de condensación. Este es un bronquiolo, ¿no? Y miren ustedes el exudado inflamatorio dentro de la luz bronquiolar. Y acá este epitelio dañado en parte, este epitelio está dañado. Entonces, el daño que se produce en el epitelio es lo que se produce como una bronquiolitis. Entonces, ya sabemos eso. Otra vez igual, aquí congestión vascular. Y estos son los alveolos, miren, parte de los alveolos. También es así que a veces ni se nota los tabiques, nada, porque todo está lleno de secreción o de exudado purulento, ¿no? Con daño de la pared alveolar. Entonces una alveolitis, ¿no? Alveolitis, bronquiolitis, congestión vascular. Congestión vascular. Congestión vascular. Todas estas lesiones que se van a dar. Otra vez igual, para que no se olviden, ¿no? Para que no se olviden, miren ustedes, acá los alveolos están llenos de polimorfos nucleares. Este es un bronquiolo lleno de polimorfos nucleares con daño a la pared, bronquiolitis, alveolos, alveolitis, congestión vascular. Congestión vascular igual. Entonces tenemos acá muchos alveolos con exudado inflamatorio agudo, con leucocitario, con alveolitis, bronquiolitis, ¿no? Congestión vascular y focos también donde vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar extravasación de hematitis. Muy bien, entonces ya ustedes tienen descrito todo lo demás que llegue, entonces ya no llega. Pero sin embargo, bueno, pues ahí se lo damos igual. Entonces, foco de condensación inflamatoria centrado por un bronquiolo con bronquiolitis aguda, ¿no? La bronquiolitis aguda no viene a ser sino un exudado supurativo rico en neutrófilo en la luz. Foco de ulceración del epitelio e inflamación parietal. Entonces ya saben de lo que leí, daño al epitelio. Las luces alveolares que rodean los bronquios están llenas de neutrófilos. Es una alveolitis leucocitaria. Los capilares en la pared alveolar muestran congestión y los focos inflamatorios están separados por un parénquima, ¿no? Normal y aliado. Eso es, acá no vemos nada normal, ¿no? Entonces toda la fotografía está tomada dentro de las áreas de patología. Muy bien, entonces esto ya ustedes saben, desde el punto de vista microscópico, qué cosa es lo que se va a encontrar. Esta es otra toma. Entonces, miren ustedes acá, un bronquiolo, ¿no? Terminal, miren ustedes acá. Y todo esto está en una zona de condensación. Todo esto es una zona. Aquí vemos alveolos que algunos de ellos, muchos de ellos no están tomados, pero otros sí, ¿no? Acá tenemos otro bronquiolo terminal que no está tomado, pero otros sí. Aquí, imagínense ustedes, todo esto está con infiltrado inflamatorio agudo, todos son componentes, todos esos puntitos negritos son componentes inflamatorios, ¿no? Entonces, bien, tenemos acá otra foto igual, ¿no? Entonces, igual, un bronquiolo terminal y zona de condensación, gran zona de condensación, toda esta zona,
Abajo, aquí abajo, hay algunos alveolos no comprometidos, pero el resto, mayormente con alveolitis y con bronquiolitis, además de, mire usted, vaso lleno de sangre, congestión vascular. Otra toma igual, también a mayor aumento, para mostrar el tipo de inflamación. Miren ustedes acá, todo este es un alveolo, y esto es el componente inflamatorio agudo o el exudado inflamatorio agudo intraalveolar con alveolitis, ¿no? Entonces igual, congestión vascular, ¿no? Y acá hay un poquito de extravasación de hematitis. Congestión vascular con extravasation, acá hay otro vaso congestivo también. Muy bien. Otra igual, ¿no? En otros campos muy similar al anterior, también para mostrar, pero ya con la presencia de algunos macrófagos que pueden, ¿no? Estar presentes también en la zona, ¿no? Y eso es porque, bueno, son elementos extraños desde el punto de vista bacteriano o viral, como también la sangre o la congestión, los polimorfos, todo ya se vuelven elementos extraños, y eso pues entra ya en los macrófagos, ¿no? Para tratar de eliminar. Focos, ¿no? Pequeños, este foco de condensación, el foco de congestión vascular, algunos de ellos no pueden también romperse y provocar una extravasación de hematíes. Y acá también que puede comprometer algunas veces también la luz, ¿no? Entonces, una extravasación de hematíes como algo adicional que se puede dar en esta lesión. No es lo característico, pero se puede ver y se puede observar también. En este panorámico vemos entonces la gran zona de consolidación y de toda esta zona consolidada, algunas partes blanquecinas donde se deja ver cierto número de alveolos, ¿no? Que sin embargo hacia la parte superior y la parte izquierda, entonces todo esto se ve en una zona de condensación. Se ve alguna luz, y en esta luz componente inflamatorio. Este es un bronquiolo con un exudado inflamatorio agudo dentro de su luz. Muy bien. Igual también, a mayor aumento, ya una zona cercana a este bronquiolo terminal, miren ustedes acá, y todo este foco de condensación, gran cantidad de vasos congestivados. Eso entonces correspondería a esta lesión de bronconeumonía. Bien. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Vamos a ver ahora ya tuberculosis pulmonar. Ya hemos visto una serie de láminas de tuberculosis pulmonar. Ahora, una vez más, claro que aumentando ya que esta es una tuberculosis pulmonar lineal. Ustedes saben ya también, ustedes ya han estudiado, que esta tuberculosis pulmonar se da siempre a una infección que puede ocurrir en cualquier persona, o de repente, si es que no ha sido vacunada o ha sido repuesto su BCG, no puede presentar también una segunda infección. Y estas tienen derecho a presentar una tuberculosis. Y esa tuberculosis se presenta muchas veces más en personas a veces cuyas condiciones así lo demuestran. A veces su sistema inmune está un poco alcaído, y allí es donde aprovechan estos gérmenes para poder salir y causar daño. Ese es por un lado, pero por otro lado también la culpa también la tiene el mismo paciente, porque muchos de estos pacientes no cumplen con la terapia. Una vez que han sido diagnosticados, que a veces tienen en su examen de esputo directo, a veces un esputo, 2 cruces o 3 cruces. Entonces, a pesar de que la medicina, ¿no?, el programa de tuberculosis es gratis, muchos de estos pacientes no van, ¿no? Ellos están, cuando uno entra al programa de tuberculosis, todo es gratis. Entonces, lo único que se hace, ¿dónde vivo en tal sitio? Entonces, hay una posta médica, acérquese todos los días, ¿no?, a que te den su medicina. O a veces, no sé cómo será el mecanismo, de repente se la pueden dar semanales también, pero como la primera fase es inyectable, también se van a utilizar y van a tener que ir a la posta médica por esa medicina. Pero ¿qué sucede?
va un día, 2 días, 3 días, una semana y después se olvida. Ya se sienten mejor, ya no hay ese malestar general, ya se sienten que pueden respirar un poquito, ya mucho más libre. Entonces, todo eso contribuye a que deje de tomar la medicina. Y que eso no hace, sino a veces es necesario que el asistente social vaya a buscar a estos pacientes, lo encuentra una vez y otras veces no, y lo que ocasiona es que esto produzca una resistencia a todos estos medicamentos. Entonces deja un ciclo, otra vez comienza a reiniciarse el tratamiento, y entonces esto pues es algo de nunca acabar. Por eso yo considero que esto, muchas veces esta tuberculosis, no viene a ser sino un cáncer, a veces de la gente pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tuberculosis le puede dar a cualquiera. No hay que yo tengo dinero o que no tengo dinero. De repente uno puede vivir en la zona más residencial que puede haber, se acerca o por su lado pasa una persona que está con una tuberculosis y comienza a toser delante de ella, entonces va a botar una serie de bacterias y que eso quede en el medio ambiente y tranquilamente la puede absorber. Si esta persona tiene todas las condiciones para desarrollar la enfermedad, entonces la va a desarrollar. Pero lo curioso es que esta persona que ha desarrollado la enfermedad, entonces va al médico, le toma su placa, le toma su escudo, entonces está positiva la placa, está positivo el escudo, entra al programa, pero ellos ni siquiera van al programa, sino receta el doctor y eso yo lo voy a tomar en mi casa. Se van porque se van a una entidad privada, le dan toda su medicina y le dicen, lo primero, ¿qué cosa es lo que le van a decir? Alimentación, ¿no? Una alimentación hiperproteica, bastante proteína. Tiene que comer bastante, tiene que comer un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena. Nada de alcohol, nada de trasnochaduras, nada. Entonces todo eso lo va a cumplir el paciente. Al cabo de 30 días, ese becam se transforma en becam negativo. No necesita ni siquiera toda la programación del tratamiento. A la segunda fase, ya está bastante bien. Hagan un peso, ya no hay fiebre, no hay malestar y sigue evolucionando. Sin embargo, estos otros pacientes que no han cumplido, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes que no cumplen esta lesión? Cuando no cumplen esta lesión, entonces esa lesión cavitaria que se puede haber formado puede entrar, ¿no? Puede romper vasos, puede entrar a los linfáticos y circula por todo el organismo, y eso puede llegar de repente al otro pulmón y provocar lo que se conoce como una tuberculosis miliar, tuberculosis pulmonar miliar, ¿no? Pero también esto puede irse a otra parte extrapulmonar, ¿no? Y esta parte extrapulmonar ya la vamos a ver más adelante, pero es el mismo mecanismo. Entonces, esto pues produce pues que 1/3 de estos pacientes que tienen una tuberculosis pueden hacer una tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Y eso sí está, bueno, sujeto muchas veces pues a estos pacientes, ¿no? Por eso si el tratamiento es inadecuado o si la defensa se encuentra alterada, la infección se puede diseminar a través de la vía aérea, los conductos linfáticos o el sistema vascular. Cuando los organismos pasan de los ganglios linfáticos a la circulación venosa y retornan a los pulmones, se puede producir la tuberculosis pulmonar miliar, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo que da lugar a estos tipos de lesión. Indudablemente que esto clínicamente, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Clínicamente ya nosotros sabemos que estos pacientes siempre van a tener su febrícula, ¿no? Una febrícula vespertina que puede ir hasta los 37, 37.5, algunas veces puede llegar a 38 grados centígrados, ¿no? Y es vespertina. Sudoración también, vamos a hacer vespertina. Comienzan a bajar de peso, una baja de peso, tos, también van a presentar tos estos pacientes, baja de peso, tos en un inicio, seca, luego puede ser también de acuerdo a la gravedad productiva e inclusive
pueden una tos hemoctónica, ¿no? Una tos hemoctónica que pueden tener cuando hay rupturas de vasos y entonces eso ya, la zona, todo este proceso va agravándose. Muy bien. Desde el punto de vista macroscópico, entonces ustedes pueden ver ahí la imagen. Esta es una superficie pulmonar de corte. Son pequeñas lesiones, ¿no? Una consolidación pequeña de color blanquecina o a veces amarillentas o blanco cremoso también. Puede verse eso. El tamaño es variado. Ahí puede ser 2 milímetros, dice, pero esto puede confluir, puede juntarse unas a otras y dar también unas lesiones que pueden ser de mayor tamaño. Entonces todas se encuentran diseminadas en todo el pulmón. Son múltiples consolidaciones blanquecinas o blanco cremosas de pequeño tamaño que pueden confluirse unas o unirse unas a otras dando mayor imagen, ¿no? Entonces todas estas lesiones son lesiones tuberculosas, son granulomas tuberculosos, lo que vamos a ver o lo que estamos viendo en esta imagen. Desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa es lo que voy a ver? Otra vez, yo veo ahí dos cosas, ¿no? Por un lado, veo el parénquima pulmonar. ¿Y el parénquima pulmonar qué me muestra? ¿Qué me muestra? Me muestra unas dilataciones alveolares. Esas dilataciones alveolares, ¿qué cosas significan? Significan una ruptura de los tabiques, entonces muestran zona enfisematosa, ¿no? Ya le dije entonces que el pulmón es uno de los órganos que más daño colateral. Y esto es conocido porque a presencia de granulomas hay áreas que no funcionan. ¿Cómo compensan? Dilatando esto, ampliando la cavidad para tomar la cantidad de aire que requiero yo con mi organismo, ¿no? Entonces, esto es así. Bien, yo no le voy a hacer, ni quiero que me describa mucho de lesión enfisematosa, ¿no? Porque yo lo sé, pero sí, ¿qué cosa es lo que caracteriza esta lesión? Es la presencia de granuloma, ¿no? La presencia de granulomas o múltiples granulomas en el parénquima pulmonar, ¿no? Presencia de granulomas en el parénquima pulmonar. Lo que sí tienen que ustedes es describir cómo está constituido este granuloma. ¿Quién constituye los granulomas? Los granulomas están constituidos ¿por quién? Por las células. ¿Qué tipo de células? Epitelioide, ¿no? Las células epitelioide. O sea, nosotros sabemos que la agrupación de esta célula epitelioide me va a dar lugar al granuloma. Y si no me acuerdo epitelioide, ¿de dónde sale la célula epitelioide? Son los monocitos o los macrófagos activados, ¿no es cierto? Esas son. Muy bien, entonces, múltiples, ¿no? Formaciones granulomatosas constituidas por células epitelioides, una, aquí le faltó una cosita, eso, necrosis gaseosa, ¿no? Con detritus celulares. Dos, miren ustedes acá, ¿qué cosa es esto? Células gigantes multinucleadas, tipo naranja, cuando forma un collarín, una herradura o media luna, o tipo cuerpo extraño, cuando hay una distribución al azar de estos núcleos en el citoplasma. ¿Qué otras cosas más por encontrar? Infiltrado linfocítico que rodea al granuloma. ¿Cómo se denomina ese infiltrado linfocítico que rodea al granuloma? Corona de linfocitos. Y más periféricamente, ¿qué voy a encontrar? Fibrosis, ¿no? Este tejido fibroelástico que vamos a encontrar. Entonces, esas son las características. Eso sí. Ya entonces ya yo me evito, no quiero que me pongan enfisemas, son enfisematosas, son otra cosa, ¿no? Porque aquí nos vamos a centralizar que esta patología es una tuberculosis pulmonar y a mí me describe la tuberculosis pulmonar. No me describa, que se observa zona de enfisematosa con ruptura de tal, y no me describen el granuloma. Entonces esa respuesta, cero. ¿Por qué? Porque no se ajusta. Doctor, sí hay, también que hay. Pero no se ajusta a la patología, ¿no? No se ajusta a eso. Entonces, por eso es eso, lo dejo a un lado, entonces se ajusta aquí
a la lesión evidente. Muy bien. Miren ustedes, a mayor aumento, ¿no? Muchas veces se ven, estas son células epitelioides, parecen epitelioides, parecen, pero no son, ¿no? Muy parecidas, son células epitelioides, son gran cantidad, células gigantes, multinucleares articuladas, la corona, el linfocito que se ve, y algunas células fibroblásticas que se ven periféricamente en esta lámina. Muy bien, seguimos. Ajá, aquí tenemos la mejor, esta sí es una imagen de repente de examen, porque ya vemos acá una lesión, es para otra lesión. Pero ustedes vean bien, entonces no se dejen llevar, porque esto se pone a veces adrede, esta lámina, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, ¿qué cosa es lo que llama la atención? La mayor cantidad de lo que llama la atención es el enfisema. Entonces usted, aquí ven nomás, busca enfisema, ya había enfisema, pero no miran, y no miran esta lesión, no miran esta lesión, ¿no? Entonces estas son las que predominan y las que le van a dar el nombre a esta lesión, ¿no? Entonces, bien, acá igual, miren ustedes en otras áreas, múltiples lesiones, tuberculosa, ¿no? Constituida, aquí sí ya se ve la fibrosis, entonces son células epitelioides, aquí le faltó ahí, pero también se debe mencionar necrosis gaseosa con defectos celulares, células gigantes multinuclear articulada, que por cuerpo extraño, corona del linfocito, y mire, acá sí se ve también más periféricamente, miren ustedes acá qué lindo se ve la fibrosis, ¿no? La fibrosis periférica que se muestra. Muy bien, eso es entonces correspondería pues a esta lesión. Vamos a ver, a mayor aumento, ahí ya se ve una célula gigante blanca y la otra tipo cuerpo extraño, ¿no? Muy bonita se ve, célula tipo blanca, célula tipo blanca, esta célula tipo cuerpo extraño. Este es un granuloma, parte de la corona de linfocitos. Todo el resto acá son células epitelioides. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con la tuberculosis? Yo creo que un día me voy a poner a contar cuántas lesiones granulomatosas hemos visto. Creo que en impacto general hay como 5, creo. Muy bien. Vamos a ver ahora el carcinoma epidermoide pulmonar. De repente yo creo que en su guía está como carcinoma, creo que está broncogénico, ¿no? Carcinoma broncogénico. Pero el carcinoma broncogénico no viene a ser sino, es una neoplasia maligna que se origina en el epitelio bronquial. Así es, en definición general, el carcinoma broncogénico es una neoplasia maligna que se origina en el epitelio bronquial, ¿no? Broncogénesis, origen bronquial. Ahí está. Este carcinoma broncogénico lo podemos dividir y se va a dividir en un carcinoma escamoso o también llamado carcinoma epidermoide. La otra característica de división de este carcinoma broncogénico es el adenocarcinoma. Entonces tenemos carcinoma epidermoide o escamoso, adenocarcinoma pulmonar, y este adenocarcinoma pulmonar lo vamos a ver más adelante, que también se van a dividir en dos. Otro carcinoma a células pequeñas, también se van a dividir carcinoma a células pequeñas, y el otro también carcinoma a células grandes, indiferenciado, ¿no? Entonces, son clasificaciones que se van a dar en estos tipos de lesiones. La causa, indudablemente que esta causa, ¿no? Esta causa tiene, vamos a ver ahí, bueno, la causa va a ser, generalmente, ¿cuál va a ser la causa de este carcinoma? La mayor de las veces, ¿cuál es? Que la causa es el tabaco, ¿no? El fumar. Y depende muchas veces de la cantidad de tabaco, la cantidad de cigarrillos que uno fume para tener estos tipos de lesiones. Pero no hay que olvidar también el fumador pasivo, ¿no? El fumador pasivo, ¿no? También está considerado y se debe considerar
que puede también presentar estos tipos de lesiones. El cigarrillo es una sustancia irritante. Ustedes saben que tiene el cigarrillo más de 1200 sustancias que afectan al epitelio bronquial. Y de esos son cerca de 100 que son sustancias cancerígenas. Entonces estas sustancias cancerígenas son las que van a actuar en este epitelio. Como es una sustancia irritante, entonces ¿qué es lo que sucede en el epitelio bronquial? Es una sustancia que constantemente ese epitelio está irritado, sufre de todas estas sustancias irritativas, ¿no?, del tabaco. Este epitelio, en la creencia de que, bueno, ya estoy cansado, cada rato me están maltratando, comienza a metaplasiarse. Se comienza a metaplasiar este epitelio y puede dar lugar a una metaplasia escamosa. Entonces, hay una transformación de este epitelio cilíndrico, ciliado, a un epitelio escamoso. Este epitelio escamoso, si bien es cierto, es un poco más resistente a estos cambios irritativos, es mucho más débil. ¿Por qué? Porque este problema del tabaco va a dar un problema crónico de afección crónica, una bronquitis crónica. Y este proceso bronquial crónico va a afectar a los genes o el genoma de estas células escamosas. Entonces va a transformar y puede ocasionar entonces cuadro de displasia. Esta displasia, que puede ser una displasia leve, puede ser una displasia moderada o una displasia severa y llega a un carcinoma in situ. Este carcinoma in situ, cuando esto se forma, esta lesión, comienza entonces la tipia citológica y entonces esta displasia comienza un engrosamiento y grosor de la mucosa. Hay un engrosamiento. Entonces el epitelio bronquial se comienza a engrosar el epitelio. Luego, esto sigue ya un crecimiento mayor y esto puede ser un crecimiento fungoso o a veces un crecimiento medio vegetal. Pero por otro lado, esta lesión que ya ha roto la capa basal se introduce entonces y rompe la membrana basal y comienza entonces a infiltrar. Esta masa intraluminar con infiltración de la pared va a infiltrar la pared. Ya no está dentro de la luz, sino que está que la infiltra la pared y sale y rodea de repente, rodea al tejido peribronquial. Rodea el tejido peribronquial, o sea, se hace más grande, penetra hacia la carina o el mediastino. Entonces ya va creciendo en esta irregularidad, va creciendo y puede filtrar la pleura, pericardio, ganglios traqueales, bronquiales o mediastínicos, ese ya es los casos más avanzados. Entonces, una vez que rompe el epitelio, rodea al bronquio, ¿no? Entonces sí hace un crecimiento de una masa tumoral blanquecina irregular, algunas veces con áreas de necrosis y que compromete no tan solo a nivel iliar bronquial, sino también a los vasos, ¿no? A los vasos como son, ahí que tenemos vasos pulmonares, ¿no? Por eso esta afección iliar de todos estos vasos hace que esto sea inoperable cuando esto ha sido ya manifestado. ¿Cómo vamos a cortar la arteria pulmonar? Lo matamos al paciente. Entonces, esto hace pues entonces que la lesión muchas veces sea inoperable. Y siempre es inoperable, salvo cuando son descubiertas en las primeras instancias. Bien, entonces esta masa tumoral que está localizada a nivel iliar, ¿no?, de crecimiento fungoso con ruptura de la pared bronquial y con infiltración al parénquima, ¿no?, de color blanquecino irregular y algunas veces con presencia de necrosis que puede presentar algunas veces, otras veces con presencia de queratina. Muy bien, esto entonces vemos ahí, entonces ya lo tenemos acá, ya descrito macroscópicamente todo lo que nosotros ya hemos visto en la lámina anterior.
¿sí? Ahí lo tiene muy bonito, ese tumor, una localización central, localización iliar, ¿no? El resto parénquima, medio rojizo, congestivos, y acá está la lesión. Esta lesión, pues, ¿no? Esta lesión es de pronóstico malo, ¿no? Cuando esto, a veces, estas lesiones, cuando nosotros vemos clínicamente qué es lo que pasa, clínicamente no nos damos cuenta de que tenemos cáncer, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque gran parte de esta lesión muchas veces son silenciosas, ¿no? Son silentes. Se va desarrollando la enfermedad y no da mayor sintomatología, no da sintomatología. La prueba línea es silenciosa, ¿no? Aquí puede ser las bronquiales con displasia, nada más. Por eso es que el fumador nunca se cree que el fumador siempre va a toser porque tiene su tos crónica. Siempre tiene su tos crónica, pero nunca va a saber que tiene cáncer, a no ser que se someta a unos estudios, ¿no? Previos, a veces para determinar si hay o no hay lesión, pero si no, no es. Mire, todo está en la parte asintomática, en la preclínica, eliminación de las células tumorales también. Puede ser también una broncoscopía y podemos, si es que ahí podemos encontrar la lesión. ¿Y cuándo es la lesión? Cuando está todavía en la fase de displasia leve, moderada o severa. Pues entonces se puede. Y la cirugía, mire, curativa es hasta el 80% cuando uno la cubre. Entonces, a veces está malo decirlo a esta persona que nosotros es un conocido nuestro y que no sé, a veces hay personas que se fuman pues 3, 4, 5, 10 cajetillas al día, ¿no? O sea, hay personas que fuman bastante. Entonces, yo he visto personas que fuman y que no terminan todo el cigarrillo. A veces está conectado un poco más, ya lo dejan y están agarrando otro. Muy bien, en la fase sintomática, mire, cuando los síntomas ya son tardíos, ya no se puede hacer nada. Por eso que esto es el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque cuando lo descubrimos, ya la cosa está avanzada, ya hay metástasis, hay tos, hemoptisis, a veces hay compromiso ya neoplásico pulmonar mucho más avanzado y bueno, hay poco o casi nada queda por hacer, ¿no? Entonces es un pronóstico malo, igual que el cáncer de hígado, igual que el cáncer de páncreas. Son casos que cuando se diagnostican el pronóstico es malo. No nos da tiempo ni siquiera para planificar un buen tratamiento. Y eso vemos ahí. Entonces, generalmente, esto es una neoplasia insidiosa y agresiva, ¿no? Olvídense de los porcentajes, por favor, no quisiera que si no acabo los porcentajes, simplemente que muchas veces comienza así como asintomático, ¿no? Y comienza a ser tos persistente y progresivo. Por eso esos fumadores de cosas siempre van a toser, ¿no? Tosen y listo. Entonces no van a presentar mayor patología, ¿no? Solamente que es cada vez más persistente. Luego tenemos un dolor torácico cuando la cosa ya comienza a avanzar, dolor torácico, dificultad para respirar. ¿Ya por qué? Porque ya este crecimiento vegetante ya está obstruyendo parte del bronco y ya no lo deja respirar al perder peso. Antes que se produzca este crecimiento vegetante, ¿qué cosa? Ya comienza a perder peso. Y cosa curiosa que ustedes ven a un gran señor y de repente a los pocos meses esto pues ha disminuido, ¿no? A veces unos 10, 12, 15 kilos en 30 días o 60 días. Dolor óseo cuando ya la cosa está muy avanzada, ya hay metástasis, ¿no? Y un porcentaje de estos pacientes pueden hacer un síndrome paraneoplásico. A veces, desde el punto de vista respiratorio, no presentan ningún tipo de patología, pero sí pueden aparecer síndromes paraneoplásicos, sobre todo cuando son estos adenocarcinomas a células pequeñas. Entonces, muchas veces debutan con este carcinoma paraneoplásicos. ¿Ok? Bien, además acá ustedes tienen una pequeña imagen para que no se olviden qué cosa es lo que pasa con estos pacientes, tos persistente, disfagia, ¿no? Disfonía. A veces el paciente se queda con tos y de repente si no sé qué me pasa en la garganta, voy a ir al otorrino. No, al otorrino no le encuentro nada. ¿Por qué? Porque muchas veces pues
está hablando y de repente se le va la voz. Pero al otro día, a los 2 días, otra vez está normal y después otra vez así, ¿no? Entonces eso ya es compromiso, no hay compromiso de nervio que puede estar afectando a esa disfonía, ¿no? La línea ya comienza también a presentar y entonces con esta operación ya la cosa ya aquí ya mucho más avanzada y bueno, pues poco o nada, como la dije, queda por hacer por esta operación. Bien. Desde el punto de vista histológico, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Este es el bronquio, este es el epitelio bronquial y acá hay una proliferación, una gran proliferación de células escamosas, ¿no? Una gran proliferación de células escamosas. Esta proliferación de células escamosas puede ser bien diferenciada, medianamente diferenciada o pobremente diferenciada. Bien diferenciada, medianamente diferenciada o pobremente diferenciada. Puede tener dentro de su constitución celular, ¿no?, queratina, o sea, es un adenocarcinoma queratinizante e inclusive con perlas cortas. Claro que deben de saber también que hay carcinoma escamoso no queratinizante, ¿no?, pero puede tener queratina, inclusive también perlas cortas. Solamente para su concepto y conocimiento, que los pobremente diferenciados no tienen perlas cortas. Bien, entonces ahí vemos, y también otra cosa, que esto, ¿por qué sabe que esto es un carcinoma epidermoide? Si no tiene queratina, si no tiene perlas cortas, ¿por qué? Por la presencia de los desmosomas. Los desmosomas son esos puentes que hay entre célula escamosa y células escamosas. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros la identificación y dar el nombre de carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Muy bien. Ahí tenemos entonces, bueno, esta es una descripción bastante simple, ¿no? Son carcinomas sólidos con diferenciación córnea, puede haber, o sea, pelascórnea o disqueratosis. No tan solo pelascórnea, sino también queratina entre las células. Presencia abundante de puentes intercelulares, que son los desmosomas. Esto es lo que me va a permitir. Si no hay perlas córneas, si no hay queratina, pero sí hay estos desmosomas, bueno, este es un carcinoma escamoso. Y que puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Muy bien, y aquí lo vemos. Miren ustedes, esta es una celulita. Esta es otra celulita y entre ellas hay un espacio. Ese pequeño espacio va a haber un filamento que va a unir una célula con otra. Esos son los desmosomas. Acá también los desmosomas y eso es lo que me va a permitir a mí decir que este es un carcinoma escamoso. Igual acá. Entonces todo esto, a pesar de verlo, entonces esto simplemente decir, bueno, es un carcinoma. Si es así, un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado o carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado y no queratinizante, ¿no? Entonces así es. Y esto está infiltrando porque infiltra el parénquima pulmonar. Otra, igual, miren ustedes, acá hay una diferenciación, todo esto es escamoso con desmosomas entre célula y célula. Eso es lo que nos permite a nosotros conocer esto. Y si tenemos muchas veces alguna duda, vemos ahí una perlita córnea y vemos la queratina, ¿no?, con sus perlas córneas. Esas son las células queratinizantes con perlas córneas. Ahora, si ustedes ven eso, miren ustedes también, la tipicidad es mucho mayor en esta lesión. Muy bien, eso es entonces con respecto a este carcinoma escamoso. Vamos a verlo ahora de otro punto de vista, que es ya un panorámico. En el panorámico, entonces, hacia su izquierda, ¿no?, hacia su izquierda, como vemos, la parte media de la izquierda, toda esta es la zona muscular, y de la parte hacia la derecha, toda esta es la zona pulmonar. Estos son bronquios que vamos a estar ahí, y aquí es la proliferación de las células escamosas o de las células. A mí me gusta llamar más escamosa, y eso me hace confundir menos con el epidermoide. El epidermoide a veces más personalmente, y muchos de nosotros lo utilizamos para
la piel, ¿no? Que es un epitelio superficial. En cambio el escamoso, ¿no? Porque estas células escamosas no tan solo hay acá, sino también puede haber de repente en la vejiga, puede haber en el esófago, entonces donde hay este epitelio, entonces para mí es mejor llamarlo así, ¿no? Menos complicado. Porque acá hay carcinoma epidermoide, entonces la piel dice, ¿no? Para evitar esas confusiones. Muy bien, el adenocarcinoma. Le dije entonces que el carcinoma, entonces se podía dividir dentro de todo esto también que habíamos hablado, ¿no? Este carcinoma epidermoide, por un lado. La otra es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma también se divide en dos. Uno es el adenocarcinoma usual o el adenocarcinoma que se va a originar a nivel del hilio bronquial. Ese es uno. Y el otro, el adenocarcinoma que se origina a nivel del bronquíolo terminal y alveolos. A este adenocarcinoma que se origina en el bronquíolo terminal y alveolos se llama adenocarcinoma bronquiolo alveolar, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma usual o de origen a nivel del hilio y el otro a nivel bronquiolar. Uno, por supuestamente, está en la parte central, otro en la parte periférica, ¿no? Eso es lo más característico de esta lesión. Entonces uno está en la parte central y otro está periféricamente en esta adenocarcinoma. Esto puede ser único, algunas veces puede ser válido también estos adenocarcinomas. Ahí lo vemos, este adenocarcinoma de origen bronquial es más frecuente en mujeres, ¿no? El adenocarcinoma, entonces, es más frecuente en mujeres también. Y también es más frecuente en personas que no fuman. Otra característica es del adenocarcinoma, el crecimiento también es mucho más lento que el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Una característica. El carcinoma bronquioalveolar, el origen también se da entonces entre los bronquios terminales y en los alveolos. Esto se puede presentar igualmente tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y a veces estos adenocarcinomas, se asocian a qué? Se asocian muchas veces a cicatrices de infarto o de tuberculosis. Algunas veces el paciente puede haber sufrido una lobectomía de repente, digamos así, o una intervención quirúrgica y queda una cicatriz pulmonar. En esa área cicatricial puede desarrollarse un cáncer o como secuela también de un tratamiento antituberculoso, entonces quedan ahí también la huella y muestra del área cicatricial del granuloma y ahí también puede desarrollarse un adenocarcinoma. Entonces, eso también se le ha asociado. La sintomatología de este carcinoma bronquioalveolar, tenemos tos, hemoptisis, dolor, ocasionalmente a veces puede ocasionar cierto cuadro neumónico, pero generalmente tos, hemoptisis, dolor. Eso es cuando está localizado en la zona periférica. Pero si está localizado en la zona central, en la zona iliar, o es el adenocarcinoma usual normalmente, entonces vamos a tener toda la sintomatología muy similar a la de un adenocarcinoma, ¿no? Escamoso o epidermoide. Bien. Macroscópicamente se ve como un nódulo único periférico, ¿no? O algunas veces varios, blanquecinos, ¿no? Irregulares. Macroscópicamente se ven unos nódulos únicos, periféricos, de bordes irregulares, blanquecinos, ¿no? Entonces, el tamaño también es pequeño. Esto, pues, indudablemente, cuando se descubre, digo porque muchas veces la sintomatología no es tan evidente, entonces, una plaquita de pulmones, si ahí uno lo encuentra y hace una lobectomía, y por supuesto que el pronóstico también mejora. ¿Bien? Desde el punto de vista histológico, la que estamos viendo ahí, eso que estamos viendo, corresponde pues a un adenocarcinoma iliar, una carcinoma usual, Estos son los bronquios, el cartílago, bronquios mayores, el primario y muy
Entonces, mira, acá está todo esto la lesión. Bien. Entonces, a veces esto varía, ¿no? Puede ser un patrón sólido o puede ser glandular. Lo cierto es que estos adenocarcinomas, la arquitectura es una arquitectura generalmente glandular, a veces puede ser sólida. Pero su arquitectura glandular suele presentar dentro de la luz glandular formaciones micropapilares. Y este epitelio puede también estar constituido por un epitelio cilíndrico o medio cúbico, lo que tapizan todas estas zonas, todas estas áreas glandulares. Miren usted acá, qué lindo, miren usted acá, una estructura glandular, y todas estas son micropapilas, ¿no? Todas estas son estructuras glandulares y formaciones micropapilares que se ven en la luz, ¿no?, del parénquima pulmonar. A mayor aumento, para ver formaciones micropapilares, este es el epitelio glandular y formaciones micropapilares. Todas estas son las características que van a resaltar a este adenocarcinoma. Mejor todavía ahí, mejor estas. Algunas veces, como le dije, el epitelio puede ser cilíndrico, no puede ser cilíndrico, y otras veces vamos a verlo después más adelante que el epitelio, esto también de cubierta de la pared glandular, puede ser de cúbico, ¿no? Puede ser cúbico, algunas veces cilíndrico, y esta formación es micropapilar. No le doy la característica pues de los núcleos, usted ya lo sabe, ¿no? Así que no, mayormente no se es un carcinoma, nada más. Aquí se ve mucho mejor, miren ustedes, las estructuras glandulares múltiples que se van a dar en esta lesión. Y todas muestran formaciones micropapilares dentro de su luz. Y todas tienen por eso se le llama adenocarcinoma por la formación glandular. Pueden verlo acá, y pueden ver las micropapilas, acá cómo están creciendo, cómo se están desarrollando, acá cómo está desarrollando una formación micropapilar, acá igual, acá se ha desprendido, ya están dentro de la luz glandular no neoplásica. Muy bien. Este es un panorámico, ¿no? Y esto nos demuestra por qué esta lesión de este adenocarcinoma está en la parte central, que también se ha desarrollado a partir de cambios metaplásicos glandulares, ¿no? Y que esto también ha infiltrado toda la pared y ya se ha proyectado e infiltrado y comprometido el parénquima pulmonar, dando estas formaciones glandulares, ¿no? Que se ven, todas estas formaciones glandulares. Estas no es cáncer, por si acaso, lo vamos a ver ahorita, son glándulas secretoras, ¿no? Glándulas secretoras. Y estas son la estructura neoplásica. Estas son cartílago hialino, tejido fibroso con infiltrado inflamatorio, ¿no? Crónico generalmente. Entonces todo esto corresponde a esta. También podemos verla a mayor aumento, es lo que le dije algunas veces, son las formaciones tubulares o glandulares pueden ser cúbicas, otras veces cilíndricas y otras veces también con formaciones micropapilares. ¿Bien? Entonces con esto yo creo que pasamos esta sección y nos vamos a otra lámina. Vamos a ver ahora el mesotelioma maligno. Bien, el mesotelioma no viene a ser sino una neoplasia que se va a dar ¿dónde? Se va a dar en las células mesoteliales, ¿no? Una neoplasia que lo vamos a encontrar nosotros en las células mesoteliales. Y estas células mesoteliales, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar no tan solo en la pleura, sino también en el epitelio de cubierta del abdomen, en el pericardio y también en los testículos. Entonces, donde hay estas células, puede haber un mesotelioma. El agente causal de este mesotelioma, ¿cuál es? El agente causal, es el asbesto, ¿no? El asbesto es el agente causal de esta lesión.
Entonces, esto puede encontrarse en trabajadores de navieras, en las minas, o en empresas también de aislante que puede encontrarse esta lesión. Muchas veces esta lesión, a veces lo encontramos. Ustedes saben que ahora hay trabajadores mecánicos que mucho utilizan esto, ¿no? Y estos trabajadores mecánicos generalmente trabajan sin cubierta, sin protección. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En esos freneros, por ejemplo, ¿no? En esa pastilla de freno o en esa faja de freno, son hechas generalmente de asbesto. Y cuando uno va a cambiar esa faja de freno, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo ponen en su lija moldeadora para darle pues una unión exacta con el lado del auto en que se está arreglando. Entonces, al producirse esto, entonces ellos ponen en esa lija, y entonces todo ese polvillo que sale, ellos lo van a respirar sin protección. Y no tan solo eso, sino también que todo se pega dentro de la cubierta del uniforme que están utilizando en ese momento. Entonces, esto pues, hay una cosa también curiosa, que este asbesto no se va a eliminar. Eso llega y está en el pulmón por años y años y años. Tan es así que dice que se demoran alrededor de unos 30 o 40 años en generar la enfermedad. Esto muchas veces dice por qué mecanismo pueden ir avanzando y avanzando y avanzando hasta llegar a la periferia del pulmón, y ahí es donde va a afectar a estas células mesoteliales, afectando o produciendo una lesión a nivel del ADN de estas células mesoteliales, ¿no? Entonces, estas son las lesiones que puedan provocar estos tipos de pacientes. Muy bien. Esto entonces se va a demorar, como le dije, a veces de 20, 30 o 40 años en la exposición. Cuando vemos esto, ¿qué cosa es lo que nos llama la atención? Una vez que desarrolla la enfermedad, hay unos cuadros característicos que se van a manifestar. Generalmente, estos pacientes debutan con ¿qué? Un derrame pleural, dolor pleural y pérdida de peso, ¿no? Dolor torácico, disnea y derrame. Eso es característico en esta lesión, ¿no? Además que puede presentar pues, una disnea, ¿no? Un tos, pérdida de peso, pero el dolor torácico no pleurítico, el derrame pleural también que se presenta, ¿no? Y la disnea se va a presentar por el mismo derrame, no le va a permitir pues respirar en forma adecuada, ¿no? Entonces toda esta lesión clínica que se va a presentar en estos pacientes, ¿no? Entonces no se olviden, esto debuta con dolor torácico, uno con disnea, con derrame pleural, ¿no? El resto baja de peso cuando ya los casos son más avanzados, pero eso es característico en esta lesión. Entonces, ¿y qué cosa es lo que vamos a ver macroscópicamente? La lesión puede ser focal, puede ser solamente una parte o puede ser todo el área del rodeante de la pleura, ¿no? Inclusive puede comprometer, algunas veces puede comprometer también el diafragma, ¿no? Puede comprometer a toda esta lesión. Entonces, todas estas se encuentran ahí. Y esto pues, acá lo vemos, aquí vemos ahí este tipo de lesión, como puede ser algunas veces focal, u otras veces puede ser mucho mayor todavía, como comprometer a todo el parénquima, a todo la pleura. Entonces este es un tejido, un engrosamiento de la pared pleural, ¿no? Un engrosamiento de la pared pleural de un color blanquecino o cremoso, ¿no? que compromete tanto la capa parietal como la capa visceral. Muy bien.
Y curiosamente esto no infiltra solamente focalmente por proyección, se proyecta, pero sin infiltración al parénquima pulmonar. Todo esto es la lesión, entonces ustedes ven ahí, es blanquecina, ¿no? Blanca, a veces algunas veces tiene un aspecto medio como si fuese una mucinita que se ve acá. Desde el punto de vista histológico, ¿por qué se caracteriza esta lesión? Lo único que ustedes van a decir es que se caracteriza porque presenta tres tipos de patrón histológico. Uno, el sarcomatoide. Dos, el epitelial. Y tres, el mixto. Sarcomatoide, epitelial y mixto. Entonces ustedes ven acá, miren esta formación, a veces, ¿no? Esta formación media fusiforme, media fibrosa. Entonces todo parece pues un sarcoma, ¿no? Un fibrosarcoma. Los núcleos están alargaditos acá. Otro, que aquí ya comienza a verse unos espacios un poquito más claros y zonas pues media fusocelulares como esta, y otras zonas con una citoplasma un poquito más amplia, y que eso lo vamos a ver en detalle en esta lámina, aquí ya, ¿no? Entonces estas son las zonas del patrón. A veces yo no le quiero dar porque de repente podría ser que en la teoría le hayan hablado, si bien es un patrón mixto, el epitelial, el sarcomatoso, ¿no? Pero esta lesión, el epitelial a veces tiene una variante, ¿sabes? Y dentro de esa variante puede haber una variantes epitelioides o variantes glandulares, ¿no? Entonces puede ser que esto sea pues un mesotelioma, ¿no? Con variante epitelioide o también con variante glandular. Y cuando es estas lesiones glandulares, ahí viene un gran problema para el patólogo, porque uno dice, ¿es esto un adenocarcinoma? ¿Es esto acaso una metástasis? ¿No? ¿O es esto un mesotelioma con un patrón glandular? Entonces, eso es lo que crea a veces, ¿no?, un reto para el patólogo para poder diagnosticar, ¿no? Y para esto se hace pues estudio de inmunohistoquímica. Muy bien, entonces ustedes pueden ver acá esta celulita de un citoplasma amplio, ¿no? Toda esta celulita, un citoplasma amplio. Esto es lo que, en realidad, esto es una variante epitelioide, ¿no? Esta de acá, ¿no? Una variante, ya la pongo superior para que sea mucho más fácil para ustedes, ¿no? Entonces, todas estas son células, esa variante por ahí. Y esta de acá, miren ustedes la otra, que también la hemos visto en la primera lámina, pero ahora los núcleos. Si ustedes ven cómo es esta posición, ¿no?, media fusiforme, ¿no?, una posición, como se ven los núcleos alargaditos, núcleos alargados, algunos núcleos vaculados, entonces esto indudablemente que tiene un patrón medio sarcomatoso. Entonces este es un patrón sarcomatoide, ¿no?, un patrón sarcomatoide, y por otro lado un patrón epitelial. Los dos juntos, porque esto lo hemos visto en una misma lámina, entonces es un patrón mixto. Entonces, el patrón mixto presenta áreas sarcomatoides y áreas epiteliales. Eso es lo que caracteriza a esta lesión. Pero yo le hago mucho más simple su descripción y simplemente digo que desde el punto de vista histológico, el mesotelioma maligno se caracteriza por presentar tres tipos de patrones. Uno, epitelial; dos, sarcomatoide; y tres, el mixto. El mixto es la presencia de tanto epitelial como sarcomatoide. Ahora, con eso, como ustedes saben, de repente ya ustedes van a leer, se lo han dicho en teoría, el epitelial puede presentar otras variantes, ¿no? Eso también puede pasar. Muy bien. Igual, miren ustedes entonces la atipicidad que hay en el núcleo y la formación de un citoplasma bastante amplio, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos un patrón epitelial. En realidad,
este es un epiteliole, ¿no? Pero, bueno, así, entonces miren ustedes acá, los núcleos grandes, hiperplásicos, con alteración de la cromatina, con presencia de mitosis, ¿no? Entonces, todas las características o toda la expresión que se van a ver o se ven en una neoplasia maligna, ¿no? En un núcleo, sobre todo. Esta no vale, esta foto, no sirve. Acá tenemos nosotros, y esta vez, mire, esta es la pleura, esta es la parte muscular, la parte externa, y de aquí en la parte externa, esta es la muscular, esta de aquí comienza la pleura palatal y visceral ya unida, con un crecimiento o un engrosamiento. Y en este engrosamiento es lo que presenta una serie de patrones histológicos que nosotros tenemos que reconocer al microscopio. Muy bien, entonces esto es lo que correspondería pues a esta segunda sesión. ¿Sí? ¿Preguntas?